porque nació, esa idea nació un día que te estaba Qué mirando honor. a ti en una live con un señor, de noche, de la nada te encontré así, igual mira Germán, que hacía años que no te veía, que no sabía nada de ti. ¿Tú te acordás que nos encontramos una vez en la gira de Educación Vive Consciente en el Bolsón, o no sé, por allá, Sí, por la en la ruta, Patagonia? en la ruta 2 nos encontramos en Chascomús. En Fue Chascomús. cuando se estaba, ese era el primer EPEP, el primer encuentro que realizamos y ustedes pasaban por la gira por ahí que ya habían pasado por Acapacha, habían hecho una charla y demás, y pasaban y tenían que seguir a otro punto. Sí, Y sí, me acuerdo la sensación, estaban con Laura, con Sandra, nos abrazamos, con Dalila también, de Mendoza, que iba de parte del equipo nuestro, acompañándolos. sí. No fue una, siempre me acuerdo de eso, sí. Que no, nos Y juntamos todos, nos sacamos una foto y ya. sí, Fueron segundos. Bueno, pero tuvimos hay la más personas oportunidad de conocernos un poco. que Y Sandrita Magluf y Julio, ¿no? Ujú. Fue, Sí. fue. Bueno, en fin, entonces, bueno, viéndote aquel día, digo, pero este tipo es muy inspirador. ¿Por qué no hacemos una serie de live con la red de personas que inspiran? Ya que estamos, tuvimos una serie anterior de gente de la red mismo, ¿no? Compartiendo, Ujú. ¿no? Galera, ya que estamos, lo poco que sabemos vamos a Ujú. compartirlo porque es más que necesario ahora en este momento que está de repente muchos padres encontrándose en casa con sus hijos, ¿no? Con desafíos que desde mi perspectiva siempre estuvieron, pero no los veíamos, y ahora está todo muy visible, ¿no? Entonces, bueno, pensé, vamos a hacer una serie de live con gente que nos inspira, con gente que nos trae, en realidad creo que lo más especial de todo es gente que traiga su propia mirada, que creo que eso es lo que nos inspira, en verdad. El coraje y la capacidad de confiar en su propia mirada, que eso es algo que todos hacemos, pero de repente no todos lo expresamos o llegamos a confiar tanto en eso, ¿no? Y me parece que es lo que enriquece la historia, ¿no? Cada, las miradas distintas, todas válidas y todas ricas desde cada uno desde su lugar, ¿no? Y tener este coraje de poder expresarlo. Creo que lo que más nos está inspirando ahora es eso. Gente que sea a sí mismo, gente que se atreva, que tenga el coraje. Y yo pensé, ¿por qué coraje de ser tú mismo? Y porque de repente creamos un modelo de sociedad de vida donde ser tú mismo no es lo más bienvenido, ¿no? Entonces tenés que tener coraje de ser vos mismo, porque en realidad ser vos mismo es natural, es el que siempre fuiste, ¿no? Ahora Claro. expresarlo. Y bueno, la idea un poco es esa, poder compartir con toda la gente que está en casa, con toda la gente que está, de repente pienso que las personas que tenemos esa disponibilidad de sentarnos y mirar una videoconferencia o algo así, o nos atrae, estamos llamados por eso, es porque más o menos estamos en una situación que nos permite poder reflexionar en este momento. Y creo que es una situación súper abenzoada, ¿no? Así, súper Ujú. abenzoada, de poder estar Ujú. en este momento tan, como lo vemos, poder tener la disponibilidad de reflexionar. Y bueno, Ujú. así más o menos, de ahí más o menos nació esta idea, ya han venido algunas personas y vienen otras más. Mezclamos español con portugués también, porque la red de educación viva y consciente está compuesta por gente y por escuelas de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Venezuela tenemos una hora. Entonces, jugar un poco con los dos idiomas está bueno, que los argentinos y los uruguayos ya están reclamando, tipo, siempre portugués, Claro. porque, claro, porque es una red, hemos hecho nuestros encuentros, todo es más conocido en Brasil en realidad que en Uruguay y Argentina. Entonces, bueno, empezar a integrar más, ampliar más y, y que nos inspiren en cualquier idioma, compartir nuestras Muy bien, me alegro. sabidurías y creo que hoy en día cualquier poco que sabemos compartirlo es bastante, porque se ha creado una red muy bonita, ¿no?
de compartir los saberes, de compartir lo que cada uno está viendo, sintiendo, pensando. Y bueno, Germán, para los que no lo conocen, presentate vos, que va a ser mejor. Presentate vos, Germán, que debe haber mucha gente que está mirando que no te conoce y que está tratando de entender lo que estamos diciendo, porque es otro idioma. Claro. Bueno, voy a tratar de hablar también lento. Bueno, yo estoy ahora en Argentina, en Buenos Aires. Mucha gente tal vez me conoce en este ámbito de educación por mi trabajo con la educación prohibida, que es un proceso que hicimos hace ya mucho tiempo. Ya va a cumplir, este año la educación prohibida cumple unos 8 años del estreno y unos 11 años desde que comenzamos a trabajar y a producir e investigar. Así que, bueno, aquellos que no lo han visto, es un documental que circula por internet hace muchos años y que tal vez tuvo en parte, digamos, la fortuna y también un poco el peso, digamos, de ser en esta nueva era tal vez de internet y de videos y de viralidad y demás, tal vez el primer el discurso como que unificaba y que conectaba experiencias de educación transformadora. Cuando cerrar la puerta, por si. Educación transformadora, alternativa, no convencional y tal. Entonces, desde entonces muchas personas empezaron a hablar del tema, a conectar, a inspirarse, a poner en práctica en su formación, en sus espacios. Entonces, el documental circuló desde escuelas, espacios alternativos, espacios de formación alternativos, comunidades, hasta espacios de formación docente, universidades, congresos. Tiene como esa cosa de que en cada espacio aporta algo distinto e invita a reflexionar. Y bueno, y eso es algo que hemos hecho hace mucho tiempo, y después de eso, yo dediqué varios años a conformar en colectivo, desde un proceso así como más amplio, un proceso de red de educación alternativa a nivel latinoamericano, que se dedicó a registrar, a conectar, a visibilizar experiencias, que se llamó REVO, y que hoy en día solamente quedó como un espacio de registro de experiencias, que de hecho lo pueden buscar, y que es un trabajo de mapeamiento, de registro de recursos bibliográficos, películas y demás sobre el tema. Y eso también dio y nutrió la posibilidad de hacer redes y contactos. Entonces, vos decías esto del idioma, y yo recuerdo que las primeras veces que generamos enlaces con experiencias de Brasil, en congresos y en conferencias, hablamos muchísimo de esta cuestión del idioma y de la lengua. El primer encuentro internacional que hicimos en Brasilia en 2017, si no me equivoco, tenía como una lógica también de un idioma como un poco común mezclado en un portuñol, Sí. combinado con traductores de la universidad que nos ayudaban ahí a entendernos todos con todos, una cosa preciosa. Y porque sí, es complejo, ¿no? Y desde entonces la verdad es que se ha armado como una red de amigos y amigas muy queridos en diferentes partes de Latinoamérica, donde cada vez rompemos más esta idea de Brasil y el resto de Latinoamérica como entidades separadas, digamos, ¿no? Que medio como que creo que el lenguaje ayuda a sostener ese muro, y un poco el afán nuestro era romperlo, ¿no? Y pensar como una identidad común. Así que, y bueno, hay que decir, y desde entonces yo hago esos de formación en educación alternativa, o sea, sigo trabajando en difundir y divulgar experiencias con una mirada distinta. O sea, me interesa mucho esto que decías, de que cada uno construya su propia mirada, lo más integral posible para mí, no casarse o quedarse con dogmas o con perspectivas así como cerradas, sino poder abrir y ver en tu contexto, en tu comunidad, con tu mirada del mundo, cuál es la manera más consciente y coherente de acompañar el proceso de aprendizaje de ese grupo humano. Y en ese sentido también todo me llevó, tanto como la paternidad, como todo este movimiento, y volvió hablando de la paternidad, me llevó también a fundar un espacio educativo, un proyecto que también tiene una búsqueda de generar un primer espacio de aprendizaje alternativo,
abierto, gratuito, con base comunitaria, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires, que es el Proyecto C, que es un poco lo que me dedico ahora casi tiempo completo, y tal. Y bueno, ahí me recuerda a Mica también, así como mencionamos que nos conocimos en el primer encuentro, ese encuentro que hicimos en Chascomús se convirtió en un encuentro anual que todos los años va girando por diferentes partes de Argentina, y este año hicimos el noveno, si no me equivoco, el noveno, sí. El año pasado hicimos el noveno en noviembre en Mar del Plata, y es una cosa preciosa, y cada vez más es una fiesta, una celebración de esto de mirar la cuestión educativa desde ópticas distintas. No, mi amor, no. Nosotros dejamos. Y, y ese encuentro, este año no sabemos si lo vamos a hacer, porque no sabemos porque la pandemia, pero tenemos la ilusión de hacerlo donde nos habíamos propuesto, que era San Luis, de hecho, coordinado por Sandra. Así que, qué delicia. Sí. Qué y eso bueno. Es un poco un resumen muy grande. Ahí está. Un resumen de un gran escándalo que has hecho. Empezaste muy joven haciendo este escándalo, Germán. Sí. Porque sí, la educación prohibida. Sí. Mira, dice que estamos en la ropa del mismo color. Me causó gracia el comentario. La educación prohibida, sí, yo tenía 21 años cuando comencé a buscar, a conocer experiencias distintas. Y de hecho, en realidad, yo comencé en educación mucho más joven, ¿no? Quiero decir, de crianza, quiero decir, era pequeño. Sí. Pero así con el proyecto como tal a los 21 años. Ahí está. Ya desde crianza ya sentías el impulso de una visión distinta, se puede decir así. Sí, eran como varias cosas, porque por un lado yo tuve la fortuna de haber crecido primero en un lugar donde me atendían, donde me escuchaban, donde mi voz era bienvenida y tal, y por otro lado, o sea, donde había mucho cobijo y amor, ¿no? Y por otro lado también, como en un momento crítico así socialmente de la Argentina, como que me permitía también como mirar esto de la cuestión de la educación desde un lugar también de búsqueda genuina de una opción más feliz y agradable y transformadora de las personas, pero también con una óptica social. Entonces, sí. Es como que se combinaron para mí en mi historia esas dos cosas. Entonces, si lo ven en la educación prohibida, están como las dos fuerzas, digamos, cruzadas. Por un lugar, una sensación de esperanzadora, de una educación feliz y distinta, pero por otro lado también una cosa muy crítica y de fuerza contra el sistema, digamos, ¿no? Sí. Como un compromiso así como político que está detrás. Entonces, las dos cosas, pero las dos fuerzas creo que combinan ahí. Sí. ¿Sabés que se me corta bastante tu sonido? Voy a hacer un cambio en mi internet a ver si funciona, ¿está? Espero que no se caiga. ¿Más personas me están escuchando bien? Es que... ¿Se oye mejor? Ahí se escucha. Se va y se viene la señal, y bueno, es así. Bueno. Es así, estas señales a distancia, pero bienvenidas sean, si no, ni esto podríamos estar haciendo, mirá. Bueno. Vamos a hacer el ensayo, a ver. Sí. Y Germán, bueno, a mí me parece que el video la película, para los que no conocen, ¿no? La película que vos dirigiste de la educación prohibida fue un momento de un gran sacudón en realidad, ¿no? Más allá de, no sé cómo lo habrás vivido vos, pero los que lo vivimos del otro lado, como los que recibimos, ¿no? La película fue como un gran despertar, fue una gran sacudida de toma de conciencia en relación a la educación concreta, visible. Y lo perdí a Germán, de nuevo. ¿Tú escuchás?
Ahí, a ver. Ahora sí, ahora sí. No, perdón, es que me cambió también de las señales de internet. Me decías que fue un sacudón. Que la, Hasta ahí llegué. que la educación, el filme de la educación prohibida, de repente para los que lo recibimos, yo lo viví, yo estaba viviendo en una comunidad, entonces lo vivimos en grupo, ¿no? Llegó la película La educación prohibida y fue un sacudón, un sacudón completo, porque lo veías, o sea, en imágenes, con ejemplos, con ejemplos de proyectos ya aconteciendo, fue así como una gran toma de conciencia. Me imagino, por eso te preguntaba un poco de cuando eras chico, de cómo, desde cuándo te vino este impulso, porque fue un sacudón a gran escala, que me imagino que debe haber precisado de mucha fuerza, de mucha verdad, de mucho impulso para generar eso, ¿no? A pesar que capaz que, no sé cómo vos Mira, lo viviste eso, pero se recibió así cara, no hay vuelta atrás después de mirar sí. esto. Era la idea. Yo quería construir justamente un relato, o sea, poder contar en un documental y transmitir esa idea de que después de ver esto, digamos, tenías que tomar una decisión. Y que si querías hacer oídos sordos, bueno, está bien, es una decisión legítima, digamos, pero que sabías que había otra cosa del otro lado. Entonces, para mí, de hecho, cuando también elegí utilizar la alegoría de la caverna de Platón, digamos, al inicio del documental, para mí era como esa la sensación. Entonces, yo traté de volcar todo eso ahí, digamos, ¿no? Esta idea porque a mí me había pasado, yo no tenía vuelta atrás después de conocer esas experiencias. Sí. No. Perdón, estamos aquí con los niños. En cuarentena. Y cada tanto en cuarentena, cerrado. Entonces, la idea era justamente impactar e invitar a que la gente tome una decisión sobre qué quería hacer o repensar su aprendizaje, o el aprendizaje de sus hijos y sus hijas, de sus estudiantes, de sus alumnos, ¿no? Sí. Para mí me parecía importante. Yo había visto unos documentales en esa línea, pero sobre el cambio económico y cambio climático y tal, que hay mucho. Perdón. Y para mí era como esa la sensación que había que transmitir, porque yo la primera vez que oí hablar de educación alternativa o de algo que me semejara a eso fue, no recuerdo bien, una vez lo volví a hablar con mi padre y él no lo recuerda. Yo recuerdo que una vez él me dijo, cuando tenía 12 años, que había escuelas donde los niños no se ponían calificaciones. Y ahora parece que en todas las escuelas de la Argentina no se ponen calificaciones, pero eso es algo que no tiene... Eso es una cosa solamente circunstancial. Pero en ese momento, para mí era una locura. Era increíble pensar esa posibilidad, de que hubiese una forma de justamente de evaluar de otra manera, ¿no? Entonces ahí empecé como a rastrear y a buscar. Y recuerdo esto, con 14 años hice una investigación de escuela secundaria sobre ese tema. Entonces ya me había quedado fascinado sobre muchas de esas ideas. Y la verdad es que luego eso me convocó a seguir más adelante, ¿no? A impulsar. Sí. Sí. A mí, yo te escucho hablar y me da la sensación como si tu mirada es una mirada que quiebra muros, es una mirada atrevida, que se atreve, que va más allá de la mirada condicionada, ¿no? Que creo que eso es una de las grandes riquezas, ¿no? De despertar en este momento. Quería preguntarte, Germán, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que está pulsando para ti en este momento? ¿Cuál es el tema que está vibrando dentro de ti en este momento que estamos viviendo? Así, ¿en qué andas investigando? Yo creo que es como coincido con que es una oportunidad. Lo que pasa es que la pregunta es, cada uno tiene que encontrar para qué es una oportunidad, digamos, ¿no? Para sí mismo. Y no para todos es la misma, digamos, ¿no? Hay algunos que creo que
los que venimos de una vida muy acelerada, muy conectada al trabajo y tal, que tienen la posibilidad de seguir sosteniendo el ingreso, digamos, y trabajar desde la casa o reducir su tiempo de trabajo, tal vez es una mirada, es un momento para introspección, para darse cuenta que la vida no es trabajo, ¿no? Y tal. Pero los que hacemos cosas distintas, los que en general nuestro trabajo es nuestra pasión y nuestra reflexión, es distinto, creo yo, ¿no? Y creo que para muchos de estos proyectos y estas miradas, es una oportunidad para visibilizar cómo podemos ver el mundo de otra manera, digamos, para impulsar ahí. Entonces, en nuestro proyecto, por ejemplo, tenemos hay como un impulso que yo tengo como de ir más. O sea, cuando la gente está queriendo no invertir, yo tengo como la sensación de que hay que invertir más, digamos, ¿no? En dar, en abrir, en construir más caminos para que esto se expanda. No hay que como no sé si, no siento que los que hacemos cosas distintas sea momento de replegarse y de cuidarse, digamos. De hecho, todo lo contrario. Y a mí lo que me está dando muchas vueltas por la cabeza es que me parece que sí es como un buen momento para mostrar o para pensar una forma de aprendizaje que sea mucho más amplia y más integral, digamos, que nos dé herramientas para justamente lo que nos pidió un momento como este, ¿no? De autoconciencia, de autopercepción, de poder encontrar cada uno y cada una nuestro centro, nuestro eje, lo que nos motiva. Es decir, también el coronavirus, no sé si el coronavirus como tal, pero quiero decir, la cercanía o la discusión abierta tan amplia de la muerte, digamos, nos conecta con la finitud de la vida y a mí me conecta puntualmente con lo importante que es que cada uno y cada una utilice ese tiempo que nos queda, que puede ser muchísimo, tal vez, pero para seguir adelante y para construir y conectarse con su deseo, con su necesidad, con su potencial transformador y con su potencial de irradiar y también y ayudar a otros, de solidaridad, ¿no? Entonces hay muchas cosas de esas. No sé, yo tengo un espíritu optimista, entonces pienso siempre que todo lo que pasa puede llegar a salir muy bien. Pero la experiencia también me ha dicho que no siempre es así, porque depende de cada uno cómo lo viva. Entonces, yo estoy impulsando para eso, pero sé que hay mucha gente que tal vez, así como muchos nos profundizamos en nuestros procesos así como de reflexión, de autoconciencia, de mirarnos y de transformar y irradiar, hay otros que profundizan también en sus espacios de miedo, de angustia, de malestar. Entonces, creo también, y esto es algo que estamos conversando para dentro de los proyectos y más, como que tenemos la responsabilidad de además de estar bien nosotros, estar disponible para el que no esté bien, que va a ser mucha gente. Y entonces ahí me parece que no es tanto pensar en qué necesitamos hoy, ahora, estos proyectos y demás, sino como cómo poder llegar a esos otros que van a volver con miedo. Yo decía, hay mucha gente que me decía, bueno, es un momento muy increíble porque mucha gente no va a ir a la escuela y va a entender que... Y hay mucha gente que no va a ir a la escuela o no va a volver a la escuela por miedo, y no es la razón para no volver a la escuela, digamos. Claro, sí. ¿No? Entonces, hay que poder acompañar ese miedo, esa angustia desde otro lugar, digamos, me parece, ¿no? Desde un lugar donde los que hacemos estas educaciones integrales, conscientes, diferentes, sabemos, creo que es con presencia, que es con escucha, ¿no? Sí, sí. No tratando de convencer, me parece que no va por ahí, no tratando de convencerlos, sino estando, ¿no? Disponible, me parece. O sea, claro, sí, eso es como, un poco ahí lo estoy viendo. Un poco el impulso de esta serie de live y de la red, un poco no, la verdad, la base del impulso de esta serie de live viene de esa percepción, ¿viste? De que, cara, los que están en una condición, que desde mi perspectiva, las personas que de alguna manera crearon una vida más parecida a lo que sienten dentro, hoy no están en un gran sufrimiento, porque de repente la pandemia lo que te hizo fue parar y hacerte cargo de tu alrededor cercano, ¿no? Entonces tu relación con tus hijos, los que podemos estar en casa, ¿no? Que no es todo el mundo, pero los que tienen esa situación abenzoada de poder decir,
parar y relacionarme con mi vida, entonces con mi vida que creé, ¿no? Inconsciente o inconscientemente. Entonces los que han creado una vida más parecida a lo que tienen dentro, no hay un desconforto tan grande. Entonces nuestro impulso de la red vino más de ese lugar de los que se sienten con un poco de bienestar interno, compártanlo, porque estamos en un momento donde es necesario crear lazos, crear redes y sostenernos unos a los otros. Es un momento de crisis colectiva, como siempre fueron todas las crisis, pero ahora está visible, muy visible. Yo veo este momento como todo muy visible, ¿viste? El aislamiento social que siempre estuvo ahí, ahora está visible. Yo qué sé, el sistema de educación que está claro hace mucho tiempo, de repente para varias personas, para mucha gente, que está vencido, ahora está visible, ¿no? Yo qué sé, el miedo a la muerte, o que te podés morir hoy, mañana, o que se te puede morir un ser querido, el miedo a enfrentar la muerte, o sea, la sensación de colocar la muerte lejos de la vida está visible, ¿no? Yo qué sé, la inseguridad financiera, que en realidad la vida es insegura, desde mi perspectiva. La vida es un precipicio constante. Y ahora está visible, no tenés garantías de nada, para mañana, para el mes que viene. Recién acabo de tener una conversación con mi hijo, que vive en otro estado de Brasil, y él es bien racional, ¿no? Y él crea todo, y él proyecta el futuro, y él quiere organizar el futuro. Y ahí está, en un drama, en una encrucijada, tratando de proyectar un futuro totalmente incierto. Nuestra conversación fue salud, relájate, viví el presente, y vas construyendo a medida de lo que tenés aquí y ahora, porque tratar de crear sobre un futuro incierto te trae un sentimiento de sofoco que lo vivimos siempre, todos, solo que ahora está visible. Entonces es una situación que dejó visible el equilibrio que tenemos y el desequilibrio que tenemos, ¿no? Entonces, mucha gente la está pasando muy mal, Germán. Hay mucha gente, estoy trabajando 3 veces más o 4 veces más de lo que trabajaba antes, en relación a dar soporte a familias, ¿viste? Y a relaciones entre padres, hijos, y realmente mucha gente la está pasando mal en el lugar del lujo que se tiene uno de poder parar para ver si está pasando mal o bien, porque hay mucha gente que ni está pudiendo parar para ver cómo se siente, porque tiene que sustentar, porque tiene que correr atrás de sustentar la familia, o el techo, la comida, bueno, pero... Claro. Y al mismo tiempo hay mucha gente que parece que misteriosamente se preparó para este momento, y compartir esa preparación, compartir esa sabiduría, ese bienestar interno, que claro que todos estamos pasando pepinos y desafíos, creo que nadie se escapa de eso, pero las cosas que están más estables dentro de ti, me parece un momento más que oportuno y propicio de compartirlo y de ayudar a las personas que tal vez la están pasando mal, pero están dispuestos a traer esa cura, ese bienestar interno. Y una de las preguntas que mucha gente me hace, yo te voy a ir haciendo las preguntas que gente me hace, y que les doy mi respuesta para poder escuchar también tu perspectiva fantástica, atrevida, que me encanta, que quiebra muros. Justo antes de sentarnos acá a conversar, fui a mirar un poco de la educación prohibida, que yo soy así media, viste, a lo loco mismo, al precipicio, no había visto nada, y fui a mirar un ratito antes, y vi una foto del espacio C quebrando muros, y digo, ay, este chico es un quebrador de muros, de estructuras que nos limitan, no en el sentido de hacer mal a algo, sino para construir, ¿no? Quebrar para poder dejar existir lo nuevo, y abrirse a lo nuevo siendo nuevo, y no agarrado de una estructura, que eso lo vi bastante también en tus conversaciones, ¿no? No agarrarse también a una estructura que me trae lo nuevo pronto, porque entonces deja de ser nuevo. Ese es el lugar de animarse a ser el creador de algo, ¿no? De inspirarse con los demás para encontrar el punto de inspiración, pero no para repetir una creación de lo nuevo, que va a acabar siendo vieja si la repito, ¿no? Ese es un ejercicio constante, mucho más después de la educación que recibimos todos, de ser repetidores de algo, y no de repente productores de algo, ¿no? Elaboradores, no sé si se dice así, de algo. Bueno, más en fin, me encantaría si tú nos podés compartir un poco sobre esa mirada tuya también en relación a la educación, a la escuela, a ese momento, que es lo que, para poder traer también un poco de conforto en los corazones, ¿viste? Que no todo está tan mal, y que hay cosas muy positivas aconteciendo si las queremos mirar también,
¿no? En ese parar las escuelas, los niños en casa. ¿Y cómo se te ocurre que puede ser ¿Qué cambios tú ves que esto está trayendo, que podemos aprovechar y como una oportunidad, ¿no? Yo creo que, bueno, claramente el principal cambio que trae es que creo que nos devuelve al punto de partida de la educación, quiero decir, ¿no? Es decir, que es las personas con las que convivimos, sean o no familia, pero quiero decir, las personas con las que estamos en el cotidiano somos las que educamos, nos guste o no, antes de la pandemia y ahora también. Entonces, eso creo que es fundamental, digamos, ¿no? Y nos trae esa responsabilidad, digamos, de que ahora, aunque quisiéramos, no lo podemos delegar. Y por otro lado, creo que nos trae a la necesidad de incluso, y todavía no sabemos ni cómo vamos a volver, pero incluso volviendo a la dinámica, parecería como que lo más prudente es volver en comunidades pequeñas, volver con personas cercanas, es reconocer el saber y los aprendizajes que nos pueden acercar la abuela, el abuelo, el vecino, el tío, digamos, que son los primeros con los que queremos volver, ¿no? Digamos, no sé si es los que han tenido la oportunidad, pero los niños extrañan a más a sus abuelos, digamos, que a la escuela, en general, ¿no? O a sus inspiradores cercanos, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida, yo he conversado con mucha gente y muchos no extrañan la escuela, digamos, y los que extrañan de la escuela es el vínculo. Entonces también nos muestra eso, como que si volvemos, volvemos al vínculo, no volvemos a los exámenes, a la estandarización, a la currícula. Estoy un poco, sí, no digo decepcionado, pero sí creo que le está costando mucho al sistema educativo ver eso y ponerlo en el centro de la conversación, digamos. Los congresos y las conferencias y las cosas tienen más que ver con cómo aprovechar la tecnología ahora y esto, y las herramientas y dinámicas y didácticas, todo eso, que con fortalecer lo que sí hay, digamos, ¿no? Entonces, me parece bueno, ¿qué es esto? Que esto nos muestra el poder o el poder pedagógico que tiene el vínculo, que está en el centro para mí de la educación, y que en la medida en la que volvamos, creo que tenemos que volver con ese horizonte. Y, o sea, y la verdad es que me parece que en la medida en la que construyamos desde ahí, desde la relación en el centro del acto, digamos, educativo, lo que va a salir va a estar bueno. No me interesa tanto la construcción de dispositivos, de metodologías o de dinámicas y tal, incluso alternativas ahora, sino la posibilidad de que las y los maestros, y los padres, madres, los acompañantes, puedan permitirse relaciones, digamos, auténticas, humanas, de mirada, de encuentro real, digamos, ¿no? Creo como que ahí está la clave. Y desde ahí podemos pensar, me parece, otras cosas. Yo creo que sí, esto está siendo una oportunidad inmensa porque mucha gente está valorando eso, digamos, ¿no? Del momento, de lo que añora eso, me parece. Y la verdad es que me parece que la energía tiene que estar puesta ahí y tratar de alejarse o no alejarse o tal vez acompañar para justamente que no suceda todo lo opuesto, que es un poco yo lo que mencioné antes, y es que el miedo al otro nos invada, ¿no? Porque a veces no es el miedo al virus, porque el virus lo traen las otras, entonces esta idea del miedo al otro, que me parece que es lo más terrible que nos podría pasar, digamos, que volvamos a un mundo donde no nos podemos tocar, no nos podemos abrazar, no nos podemos acercar mucho a los otros. Yo no creo en eso y no voy a militar eso, digamos. Voy a tratar de apoyar la idea de que es preferible construir comunidades pequeñas donde sí nos podamos abrazar y nos cuidemos entre nosotros, si es que está la situación, pero no eliminar el vínculo, digamos, o la conexión, y menos
creo que nuestra parte del mundo, Latinoamérica, es una parte del mundo que todavía el abrazo y el vínculo y la caricia, digamos, estaba muy presente en cualquier vínculo, digamos, ¿no? Ujú. Desde el señor que nos cruzamos al comprarle leche hasta, bueno, hasta el vínculo madre-hijo. Y creo que eso no lo podemos perder porque me parece que es lo que nos mantiene vivos, digamos. Sí, Y un poco es la sangre, ¿no?, que corre por las venas, digamos, de los latinoamericanos, y creo que sí. es un escenario hermoso para seguir, para sostener. Entonces yo, bueno, aquí, y tú también, porque sos de Uruguay, del sur de Brasil y tal, eh, yo lo decía con un amigo el otro día, nosotros no podemos permitir un mundo post pandemia donde no compartamos el mate. No puede ser una realidad. Imagínate, ¿No? se No, muere el claro, no. uruguayo si no puede compartir un mate. Y el argentino. Empiezan a haber suicidios colectivos en masa. No puede suceder eso, porque es un ejemplo, ¿no? Pero quiero decir, ahí está el vínculo, digamos, lo que nos une, que creo que tenemos que poder sostenerlo, y entiendo que ahora no se sostenga, pero creo que tiene que ser en función del cuidado del otro, digamos, ¿no? Y tal vez esto, preferible construir comunidades pequeñas de autosostén, donde podemos garantizarnos el bienestar, Sí. y me parece que esa es como el impulso como que más quiero como tratar de irradiar en este momento con lo que está pasando. Claro, luego está la visión de la educación y tal, pero yo creo que desde ahí puede suceder otras cosas, porque desde ahí se construye como el clima uterino, digamos, necesario para el desarrollo, ¿no? Sí. Del cobijo, de estar juntos, de cuidarnos. Me parece que en ese sentido hay posibilidades de ir por ahí. Sí. Eh, y Es eso es un que poco lo que queremos, lo que vislumbramos para cuando volvamos las primeras acciones en el proyecto, ¿no? Es como generar un espacio de contención como muy fuerte, digamos. sí, es que si miramos así en lo general, bueno, estamos en una situación donde estamos siendo obligados a empezar desde el punto cero, el vínculo con mi familia y el vínculo conmigo mismo. Porque si yo no me aguanto dentro Sí. de casa y estoy mal, mis hijos eso lo van a mostrar. Entonces mi casa va a ser un caos. Entonces cuando yo siempre pienso esa imagen de cuando el muñequito se quema, el dibujito animado se quema la bunda, se dice en español, no quiero decir cómo se dice, se quema el culito, porque el fuego lo quema, entonces te vas para arriba rápidamente. Y, 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 ¿Mm? y así, creo que estamos siendo invitados, y más que invitados, obligados a recomponer el vínculo, para empezar, en el inicio familiar, porque no lo teníamos. Porque de repente los niños estaban todo el día fuera de casa y los padres todo el día fuera de casa y nos encontramos nada más que para darse un baño, llantar y hacer una tarea y todos a la cama y al otro día todos de nuevo, cada uno a su trabajo, que no sé, yo de repente veo niños con 4 o 5 años ya con un trabajo, con horario, con trabajos para hacer, con cosas para cumplir, solo que no les pagan un salario. Yo veo esa imagen así, tipo, trabajen, Lo que es trabajen, peor. trabajen, y no ganan ni siquiera No, un claro, salario. no, Y, no va, y, no va por ahí para mí, no va por ahí. y Va con por, poco por tiempo poco tiempo de crear vínculos, porque de repente el vínculo con la profe, el vínculo con los compañeros, está tan superpuesto el quehacer, ¿no? La tarea, igual que en el trabajo, vas al trabajo, estás con 20 compañeros, pero es tan superpuesto el quehacer que el tiempo para crear vínculos. Entonces, a mí me parece que estamos en un momento de aprender a crear vínculos, porque no, estamos bien desaprendidos de cómo es eso. Y si yo creo un vínculo obligatoriamente más sano conmigo mismo, porque en mi casa no estoy soportando más, no me soporto más, entonces estoy obligada a ver qué me pasa y a mejorar mi relación conmigo misma. A partir de ahí sí, a mí se me ocurre ser más optimista y mirar desde esa perspectiva que vos traes de decir, si me llevo bien, mejor conmigo misma, entonces me llevo mejor con mis hijos, entonces me llevo mejor con una pequeña comunidad, entonces me llevo mejor con una sociedad, entonces me llevo mejor con el mundo, ¿no? Y ahí sí, un cambio y cuando tú creas vínculo no tenés cómo repetir un sistema de educación, no tenés cómo hacerlo porque tú estás mirando al otro, y cuando tú estás mirando al otro a través de un vínculo amoroso, no tenés cómo sustentar algo
que de repente no tiene nada que ver con esa persona o le traen situaciones de... Entonces, otra pregunta que mucha gente me está haciendo, Germán, es, y que la vi por acá también, ¿cómo estás haciendo con tus hijos? Pregunta una de las chicas. Y esa situación de tener la escuela dentro de casa. Ayer miraba un video de una mujer, una brasilera que está en Portugal, que lloraba y decía, se nos metió la escuela dentro de casa. Y reflexionando con mi hija, decía, es que ahora los adultos estamos con los adultos que tienen la escuela dentro de casa, estamos viviendo lo que los niños viven todos los días, la presión de hacer algo que no te interesa, la obligación de tener que cumplir con eso, el esfuerzo de tener que concentrarte y aprender algo que no te hace sentido, y el disgusto, la presión y el disgusto, lo están viviendo los padres ahora, porque de alguna manera el sistema de educación escolar se metió dentro de casa y los responsables son los padres ahora, deshinchar todo eso. Con mi hija, como Dios escribe derecho por líneas torcidas, y ahora estamos recordando lo que es la escuela, lo que es ese sistema obligatorio de aprendizaje, pero desde un lugar tan desencajado que lo podemos ver con más, porque cuando sos un niño es como normal, ¿no? Ah, vos tenés problemas de atención, tenés que atender, tenés que aprender. Entonces, como que socialmente ya está como que encubierto tal vez la veracidad de una revolta o de una no adaptación a ese sistema de educación. Está mal el niño, hay que cambiar, el niño tiene que hacer, pero cuando somos adultos ya, que trabajamos, que nos venga el mismo sistema, es una revolta, que muchas madres vienen y me dicen, Ivana, yo no puedo hacer esto más, yo no quiero estar obligando a mi hijo, estamos en un día hermoso y estamos acá tratando de como si esa obligatoriedad se mete entre mi relación con mi hijo y corta ese vínculo que de alguna manera, a las porradas tal vez, porque no nos llevamos tan bien, porque no nos conocíamos tanto, o tenemos mucha falta de relación, entonces ahora no nos llevamos tan bien, pero estábamos construyendo algo, y de repente se nos mete una obligación, una tarea, algo que hay que cumplir, y se genera más desentendimiento entre nosotros, más problemas entre nosotros, en pro de tener que cumplir con algo. Entonces, muchos padres están reaccionando. Bueno, esas dos preguntas que van medio que juntas, ¿cómo estás haciendo con tus hijos en casa? Me preguntan. ¿Y cuál es tu perspectiva en relación a la escuela dentro de casa? Bueno, mira, yo siempre fui de pensar de que la escuela no se tiene que meter dentro de casa, sino que la casa se tiene que meter dentro de la escuela. La casa y todo lo que sea posible, digamos, ¿no? Entonces, a mí no me gusta la idea de la escuela en casa. No me parece que sea la institucionalización del aprendizaje en la casa, me parece que no está buena, digamos, por esto que decías. O sea, creo que un poco la razón está clara. Entonces, yo soy como políticamente muy incorrecto en ese sentido, insto a que la gente no haga nada que no quiera hacer, y a que ojalá no obligue a nadie a hacer nada que no quiera hacer. Entonces, sí puede ser que algún niño, por el vínculo con el docente, con los acompañantes, las personas con las que extraña transitar, y sus amigos y demás, tenga ganas de continuar procesos, y ahí lo celebro, digamos, está bárbaro, está muy bien. Pero también celebro que no los quiera continuar, digamos, y que este momento le signifique un descanso, digamos, de algo que no había elegido, ¿no? Entonces, no, mis hijos no están en la escuela, mis hijos están en mi casa, y cuando no están en la pandemia, le respondo porque justo ahí alguien lo preguntó, Sí. Cuando no están en pandemia, mis hijos participan en el espacio educativo que yo he fundado para ellos, digamos, esa es una propuesta. Yo tengo como la convicción, tenemos la convicción de no someter a nuestros hijos a que aprendan cosas que no quieren aprender, entonces, y sí a seguirlos en lo que tienen ganas de aprender y vivir y reflexionar y transitar, ¿no? Y para la edad que tienen es principalmente el juego hoy. Pero el juego se convierte en un espacio de posibilidades inmensas, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de eso porque ya es otro tema, pero eso. Entonces yo creo que hoy es la oportunidad para estar con los niños y aprender otras cosas, ¿no? Por ejemplo, y también tal vez sí ciertas dinámicas que vienen del encuentro con el otro hoy en la virtualidad, nos traen aprendizajes nuevos. Ya lo comenté el otro día, que un día mi hija me dijo,
que sí sabía leer en imprenta mayúscula, pero todavía no sabía leer en imprenta minúscula, ¿no? Porque esas otras letras eran distintas. Y bueno, y ve que, claro, en las redes y en los Zoom y demás, esas otras letras son necesarias porque están ahí, nadie escribe en imprenta mayúscula en las redes sociales. Entonces, ahora medio como que se aparece como una necesidad para ella, pero no es escuela en casa, es decir, es su búsqueda, su deseo, y yo acompaño en la medida que tenga el interés de hacerlo, ¿no? Y no es la intención de empujar ahí. Y eso trato de animar a la gente a que esto lo puedan tomar, digamos, ¿no? Si lo sienten. Y a las personas que no, porque tienen el miedo, porque tienen el acuerdo previo, vos decías esto, la relación previa venía con un acuerdo que no estaba muy visibilizado, y es que yo te estoy llevando a un lugar, ¿no? Te estoy enviando, te estoy obligando a ir a un espacio, ¿no? Y ese acuerdo hay que sostenerlo, ¿no? Esto, la gente se tiene que asumir que tiene que sostener ese acuerdo o esa imposición ahora por cuenta propia, ¿no? Yo creo que no, que bueno, si está esa elección, mientras más conversada, mientras más sano esté el vínculo, quiero decir, mejor, ¿no? Pero yo voto porque esté la decisión y el deseo y la necesidad de los niños en medio, digamos, ¿no? Que es un equilibrio entre el deseo y también la necesidad de poder ver de afuera las necesidades que tiene y poder acercarles si sucede, ¿no? Y a veces esa necesidad implica una intervención, a veces no, digamos, yo no estoy hablando solamente de dejar que espontáneamente suceda, ¿no? Pero sí de estar como muy presente y muy atento a lo que necesita el otro. Y yo creo que ahí hay algo como que interesante que me parece que se evidencia en nuestra relación con estos niños, y es que hay un acuerdo tácito propio de la biología, de la historia, y es que los niños confían en nosotros. Entonces, los niños confían en el camino que les planteemos, ¿sí? Y ese nosotros a veces lo damos por sentado, ese acuerdo, esa confianza plena, esa fe que tienen en los adultos que los guían. Entonces, si uno lo verbaliza y lo pone sobre la mesa, pasan otras cosas. Y ahí uno puede, si tiene la convicción de que la escuela y sostener las tareas que nos envían es lo mejor, puede tener esa conversación de decir, mira, yo me siento más tranquilo y más seguro si tú sigues este proceso, digamos. Y ahí ese niño yo creo que indudablemente los niños van a elegir la mirada de los padres, porque hay una confianza plena, y me parece que está bueno visibilizarlo, porque esa confianza en mi padre, mi madre, digamos, es el origen. Incluso los niños confían en nosotros, imaginen, ante las situaciones más violentas, más terribles, los niños siguen como creyendo y confiando y defendiendo a sus padres. Entonces, si sienten ese miedo de que no quiero que mi hijo se quede desfasado y demás, después procesenlo todo lo que puedan, pero si aún así lo siguen sintiendo, es legítimo poder decir, hey, yo elijo esto. Y también es legítimo decir, mira, yo elijo que no hagas nada, digamos, ¿no? Y estar ahí. Me parece que en ese sentido ser lo más auténtico posible, no imponerse, no hacer nada, ni imponerse a hacer cosas cuando sienten que no va por ahí, ¿no? Pero sí, yo creo que en esta confianza, a medida que los niños crecen, los niños y las niñas, sí empiezan a ver la contradicción, o empiezan a ver si, hey, pero vos creías en esto, no crees, o te gusta, no te gusta, y ese creo que es el lugar como tal vez de mayor dificultad para los adultos que estamos como en tránsito, ¿no? Que creo que ahí estamos todos, que estamos como con la pulsión de la apertura, pero por otro lado también hay como hay un miedo, hay una necesidad de control, y me parece que lo mejor es ponerla de manifiesto, como que esté ahí, ¿no? Y que, bueno, estoy considerando esto, estoy transitando esto otro. En la medida que los niños son más grandes, es más fácil esa conversación, pero siempre es posible ir con la verdad, digamos, ¿no? Sí. Es preferible la verdad de antemano a la respuesta a violencia y errática o de malestar posterior, ¿no? Y bueno, y también aceptar esa respuesta errática a veces, porque nos sucede a todos. Entonces, yo a veces me he encontrado en situación de decir, bueno, miren, ya estamos hace 10 días juntos, el clima está difícil, podemos estar solos un tiempo, o sea,
Por ejemplo, y es cierto, y esa angustia está bien, y que me parece importante vivirla y procesarla, y no hacer de cuenta que somos superhéroes, también que podemos con todo, ¿no? Entonces, todos, ahí me parece como que no hay recetas. Cada uno es encontrar cuál es la verdad que siente en ese momento y poder transmitirla y construir las relaciones con ellos y con ellas de la manera más honesta posible, ¿no? Sí, Eh, yo veo, y a ¿sabes qué? veces esto es crudo, pero es necesario, me parece. Claro, yo veo que no hay recetas, pero a veces lo que sí es necesario es darnos una permisión de ser nosotros mismos. Dos cosas veo en relación a lo que vos estabas compartiendo. Una, que para los niños en realidad, como vos decís, ellos siguen, ellos confían en que somos sus guías. Si los trajimos al mundo, entonces tenemos la capacidad de hacerlo y ellos tienen esa confianza. Ellos que son los que están más vivos o de repente, no me acuerdo cómo se acordados en la esencia de ser humano, es lógico para ellos que los que lo trajeron al mundo y tuvieron esa capacidad, tienen la capacidad de orientarlos y guiarlos. Y a veces yo veo que como somos adultos bastante estimulados con bastante racionalización, una sociedad bastante racional, nos complicamos mucho pensando qué es lo que es bien o mal para mi hijo, qué ejemplo le quiero dar o no a mi hijo. Y lo que observo yo es que al final de cuentas, es que Germán, te voy a contar lo que pasó. Estaba tan enganchada con la conversación que vi acá arriba que decía que quedaban unos minutos y me hice la boba. No queda boba. Y no le di pelota. Ahí las consecuencias, se nos cayó la conversación. Bueno, Me ha pasado, me ha pasado. Estaba tan entusiasmada con la conversación, tan compenetrada que digo, no, este Instagram está equivocado, no se va a acabar el tiempo. Y se terminó acabando. Bueno, pero concluyendo, ¿no? Con esa idea de que así, yo veo que por esa confianza que los niños tienen, lo más importante, más de lo que hacemos o no hacemos, que cualquier cosa los va a estar influenciando a ellos. Yo qué sé, cuando mi niño era chico, en Uruguay me decían que tenías que viajar mucho para tener una mente abierta. Y yo viajé un montón con mi hijo. Y mi hijo tenía falta de casa. Entonces siempre algo, de alguna manera siempre lo estás condicionando para lo positivo y para lo negativo también. Entonces, si está, es un niño que conoció un montón de países, un montón de vivencias, sí, pero no conoció en su primera infancia lo que era tener una casa con sus juguetes, con sus cosas. Y de repente las otras dos tienen eso, pero hoy justo la más grande me estaba diciendo, mirando la educación prohibida, me estaba diciendo, yo nunca fui a Argentina, cobrándome que no viaja. Entonces, siempre los vamos a condicionar porque somos seres condicionados. Entonces, ahora, pasar a los niños la experiencia y abrir para ellos con el ejemplo, el camino de ser verdadero, es lo que vos decís, ser verdadero. Tengo miedo de hacer esto y elijo no hacerlo y no lo hago. Ser verdadero por sobre cualquier otro ideal y por sobre cualquier otra conducta que racionalmente nos hace sentido, pero de repente no estamos prontos para vivirlos. Entonces, no tenemos culpa de tener limitaciones, ¿no? Que creo que un poco eso lo desenvolvimos también en la infancia, ¿no? Como que hacer algo, errar está errado. Haces un error y te llevas una nota 0. Y en realidad la vida es un gran error. Estamos aprendiendo todo el tiempo con los errores, con hacer errado, ¿no? Y ahí viene el segundo punto que observaba mientras vos conversabas, que es la permisión de aprender a vivir de aprender, o sea, de experimentar las limitaciones. Porque también fuimos educados a aprender sentados pensando. Y pensamos que así desenvolvemos las cosas. Y no, a veces yo tengo la conciencia de que, yo qué sé, de que pegarle a mi hijo no está bueno y no puedo parar de pegarle, o algo así, imagínate. Bueno, ese es un ejemplo medio bruto, pero... Germán, ¿te perdí? ¿Me ves ahí o no? ¿O qué estás viendo? Porque yo no me veo a mí, pero te escucho, pero no me veo. Está medio cortado. Bueno, a veces yo la seguridad, la idea de que no lo quiero llevar más a la escuela, pero emocionalmente no estoy pronta y físicamente tampoco, que no sustento la realidad de tener un hijo dentro de casa. Entonces, veo mi limitación, veo a dónde quiero llegar y vivirlo.
porque tratar de vivir la idea sin tener el soporte, ahí es donde empieza mucho desequilibrio, ¿no? Y así, la permisión de vivir y prepararte, aprender con la vivencia, que yo veo que desde pequeñitos nosotros hemos aprendido a aprender con el pensamiento y no tanto con la vivencia, porque de vivencias tenemos bastante poco, ¿no? Media hora de recreo y bueno, y en casa un rato, pero no la permisión, que reconozco que estoy equivocada en pasar por ella, ¿no? Y ese es el mejor ejemplo, me parece, para los niños, abrirles el camino de que pueden ser verdaderos, con todas sus limitaciones, y que la vida es hecha para experimentar, para aprender, caminando con ellos, ¿no? Viviendo y aprendiendo, dicen en Uruguay. Mi madre es una persona que dice bastante eso, sí, viviendo y aprendiendo. Sí, cosas que ya sabía, que de repente, ¿no? Entonces poder estar en paz cada uno con sus limitaciones, con lo... me inspiró mucho Germán, que dijo que no lleva a los niños a la escuela. Sí, pero yo banco eso, no lo banco. Entonces, poder estar en paz con el lugar que cada uno tiene, ¿no? O de repente, voy a hablar con Germán mismo para que me cuente bien cómo hace, porque me inspiró y lo banco, lo quiero hacer. ¿No? Además, Sí, totalmente. Idea que tenemos que pensar todos iguales. También es un desperdicio. Tenemos que pensar y hacer todos iguales, ¿no? Bueno, en fin. Inspiraciones en tus conversaciones que solo me atrevimiento. Bueno, muchas gracias ahí por la invitación a conversar. Ahí te Y está. bueno, y como los demás así como ¿se oye? No se oye. ¿Se oye? Me parece que no. ¿Se me oye, Ivana? No sé si se me está oyendo. Hola, hola. ¿Se me oye? Yo te estoy escuchando todo cortado. No sé si todos lo están escuchando a Germán, soy solo yo que estoy. Bueno. Salió Germán. Es mi conexión entonces. Después yo me despido de él en lo privado. Y bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Una positiva de estarmos ahí aprendiendo juntos. A ver, a participar. Vamos a ver si Germán vuelve. Que me parece que es mi conexión con internet, que no... Hoy está un clima desafiador en Bahía. Hola, ahí estoy. Ahora sí. Estaba extraño antes. Se me cambiaba la cámara de lugar, era una cosa rara. Que no, la gente te escucha, pero yo no te escucho nada, Germán. Está todo... ¿Ahora no? ¿Ahora no me escuchás? Que se me corta, te escucho todo cortado. En realidad no descifro nada de lo que estás diciendo. Bueno. Sí, está Neo cortado. sin alta ruin. Es mi señal que está ruin. Bueno, en fin. Bueno, nos escuchan bien, dice ahí. Bueno, entonces eventualmente algo está llegando. No sé si me escuchas, pero quería agradecerte por la invitación y por la conversa. Y ojalá tal vez pronto podamos encontrarnos ahí en persona y también como trocar. Bueno, yo no te escucho, Germán. Después te despedimos en lo privado nosotros dos. Creo que la gente sí me está escuchando, a Germán y a mí. Sí. Mía. Y bueno, pero agradecerte muchísimo, Germán, por esta onda de vida, de entusiasmo, de buenas ideas, de coraje para ser libres y vivir. Y contarles que el jueves que viene vamos a estar conversando con Alicia y Miguel, que son de la Red de Educación Transformadora del Uruguay, también personas muy, muy, muy inspiradoras. Y bueno, sigue adelante también, tenemos a
Alejandro Korch, un poquito más adelante, que es un escritor con una mirada muy, muy hermosa también. Vamos a tener a Ginés del Castillo, a Carla Ferró en portugués, Gandhi en portugués, y bueno, viene una galera bien especial ahí para seguir inspirándonos. Qué bonito. ¿Okay? Sí, y bueno, y en esa misma línea, agradecerte. No me oyes. No, que te decía que muchas gracias y también para los que tengan ganas, nosotros, esto que te decía, estamos haciendo conversaciones también, así que pueden seguirnos ahí en el Instagram y enterarse de las conversaciones y entre todos irnos nutriendo. Bueno, muy, muy feliz por el encuentro. Abrazo. Bueno, escuché que Germán habló, no sé lo que dijo, pero bueno, un beso grande a todos. Muchas gracias. Chao. Un beso.